Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Le damos una vuelta al núcleo del pensamiento estratégico ruso contemporáneo. La guerra de Ucrania no es, como insisten en creer muchos observadores occidentales, un episodio regional o el desvarío imperial de un autócrata trasnochado. Para los arquitectos ideológicos del Kremlin, figuras como Dmitry Trenin o Sergei Karaganov, se trata de un eslabón más en una cadena histórica de confrontaciones entre Rusia y Occidente. Más que eso, ahora mismo, para ellos, es la expresión de un conflicto existencial entre dos modelos antagónicos de civilización. Europa, paralizada, dicen, por la inercia posmoderna, intenta digerir esta guerra a las puertas de casa, mientras Rusia declara, en términos ideológicos, estratégicos, hasta espirituales, si me apuran, que está librando una guerra mundial de nuevo tipo, una guerra para la supervivencia de su propia existencia como civilización. ¿Qué significa esto en términos concretos? Pues que la Rusia de Putin no se percibe como un actor limitado por las reglas del orden liberal internacional que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, sino que es ahora mismo el núcleo de una civilización de civilizaciones, un eje que busca estructurar el mundo posoccidental desde Eurasia, desde su componente asiático, que además es mayoritario en su territorio. Esta visión que Karaganov desarrolla sin ningún tipo de ambigüedad implica la construcción, como en otras épocas por otras grandes potencias, de un Lebensraum ruso, una esfera de influencia expansiva desde Ucrania hasta el Golfo Pérsico, desde Corea hasta Europa, sustentada en valores tradicionales, espirituales, autocráticos, que Rusia presenta como una alternativa existencial a los vicios del hedonismo liberal occidental. En ese marco, la guerra no es simplemente un instrumento, es casi una catarsis, un ritual fundacional, un mecanismo de reafirmación ideológica. Y por eso, Karaganov, por ejemplo, no duda en recomendar a Putin la pertinencia de utilizar la disuasión nuclear como instrumento legítimo de poder. Afirman, de hecho, estos pensadores sin rodeos, que Estados Unidos, con Trump o sin Trump, es lo mismo, va a seguir siendo el enemigo de Rusia. Se trata no ya de disputar Ucrania, que es un mero campo de batalla, tanto para Trenin como para Karaganov, sino que es el derecho de Rusia a existir bajo sus propios términos, ajena, opuesta a las lógicas que durante décadas se han impuesto en la hegemonía occidental surgida, monopolar, tras la Guerra Fría. Aquí, si queremos introducir la figura de Trump, hay que resaltar que prometió en campaña que acabaría con la guerra en 24 horas y no solo no ha terminado con la guerra, sino que ante la presión interna y externa se ha visto obligado a mantener el envío de misiles Patriot a Ucrania, aunque lo paguen los europeos, y que sigue amenazando con sanciones, ahora del 100%, si Putin no entra en razón. En cualquier caso, lo que se le antojaba al inquilino de la Casa Blanca como una tarea verdaderamente sencilla y para la que estaba sobradamente dotado, estamos viendo que supone un fracaso doble. Primero, un fracaso de su narrativa personal, porque aunque hacía gala de un gran poder de negociador casi mítico, en realidad no lo está consiguiendo. Segundo, un fracaso de su política exterior alternativa, que pretendía desplazar la hegemonía liberal sin reemplazarla por un marco coherente de principios. Así nos va, que tenemos un totum revolutum en el concierto internacional que no hay quien se aclare. Al final, Rusia se da cuenta de estas indecisiones, de estas vacilaciones del hegemón y lo aprovecha. No hay una ruptura entre Trump y el Kremlin de forma contundente, pero desde luego tampoco hay un seguidismo por parte del Kremlin. Ni siquiera le ha concedido Putin esa victoria simbólica de un pacto, aunque fuera, como digo, prácticamente solamente escenificado, porque ahora mismo para Putin, para el Kremlin, al final de lo que se trata el conflicto en Ucrania es de ser una etapa más primera de un ajuste de cuenta entre dos civilizaciones. Trenin, por ejemplo, en su discurso más reciente, asegura que la guerra va a ser larga, que lo que está en juego es la estructura misma del orden mundial y que lo que quiere Rusia, lo que necesita Rusia es destruir la hegemonía occidental. Por eso estaríamos ya inmersos, en su pensamiento, en una guerra mundial en curso en la que cada país y cada territorio, cada institución se convierten en un campo de batalla simbólico e inmaterial, con Europa en el centro de ese campo de batalla. Sería el objetivo último, porque Europa al final representa todo aquello de lo que quiere huir ahora mismo el Kremlin. Es la pieza más frágil del andamiaje de poder occidental. Está dividida, es dependiente, es incapaz de defenderse por sí misma e incluso de pensar estratégicamente unida en su autonomía. Europa es, por tanto, para los pensadores cercanos al Kremlin, el último
frente disponible ahora mismo. Su caída, tanto intelectual como política o espiritual, es la confirmación de que el viejo mundo ha sido derrotado. Y es que al final la lucha no es contra Zelensky, no es contra Ucrania, ni siquiera es contra la OTAN, es contra todo el sistema de valores y normas sobre el que se asienta la modernidad occidental, especialmente lo que se ha configurado después de la caída de la Unión Soviética. Así las cosas, Trump no sería más que una pieza más en el declive caótico de Occidente, y lo que busca precisamente Moscú es acelerar el hundimiento de ese Occidente en crisis, con un conflicto prolongado, con múltiples frentes que vayan erosionando la moral, la economía y especialmente la cohesión interna de Occidente. La Rusia de Putin ha dejado de pretender que puede integrarse en el sistema internacional, quizá no la han dejado, y por eso lo que opta ahora, a través de sus pensadores, es por destruirlo. La fortaleza de Rusia sería ahora mismo un bastión ideológico que conectarse con la mayoría mundial, con el sur global, con Asia, con África, con Latinoamérica, y por eso necesita desgastar al adversario, polarizar y una causa que dé sentido a su cruzada. Un orden basado en la fuerza, donde el disenso es traición, donde la verdad no se negocia, donde la verdad se impone. Para entender lo que viene hay que escuchar las palabras que se pronuncian desde Moscú, las de pensadores como Karaganov o como Trenin, porque el conflicto verdadero no es uno entre estados, es uno entre cosmovisiones. La pregunta que debemos hacernos, como siempre, es si estamos preparados para esa batalla de largo aliento, porque para el Kremlin esta guerra, como digo, no es el final de un conflicto, es el principio de un nuevo mundo, y ese mundo, en ese mundo, Europa, la Europa tradicional occidental, o resiste con fuerza e inteligencia o desaparece. Vamos a hacer un alto en el camino, no se vayan. A la vuelta, titulares que elabora Blanca El Tronco. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.